No sé en qué estado anímico nos encuentra este programa. Yo espero que nos encuentre felices, eufóricos, pero pues todo puede pasar, así que se viene un programa corto. Vamos a mi introducción. Buenos e informados días. Hoy es lunes 6 de julio. Bienvenidos a Semanalmente. Bueno, ya les dije, yo no sé cómo nos encuentre. De que es algo histórico, es algo histórico. Y la próxima semana pretendo repasar un montón de cosas respecto al tema. Pero la verdad es que, ¿para qué nos hacemos? El ambiente en general no está como que muy propenso hacia temas noticiosos, políticos. Por obvias razones ha estado mucho más centrado en la Copa del Mundo. Pero aún así, vamos a hacer hoy una breve recapitulación de temas que me parecen sumamente fundamentales, trascendentales, y lo haré buscando ser muy rápida, concisa, para a lo mejor así como fue histórico el juego, pues eso también sea histórico en el sentido de que sea el episodio más corto en la historia, en la breve historia y en la breve vida que lleva semanalmente. Así que, sin más, comencemos con el primer temazo. Miren, hay un tipo de regla, digamos que no escrita en política, que dice que los partidos políticos suelen cerrar filas cuando enfrentan una crisis. Y la verdad es que ejemplos sobre ello no sobran. Pero hay otra regla que suele aplicar cuando hablamos de la clase política mexicana frente a Estados Unidos. Esta también es un tipo de regla no escrita, pero que es todavía más vieja, y dice que cuando alguien siente que la investigación ya viene por él o por ella, el instinto de supervivencia pesa mucho más que la lealtad. Y justamente eso es lo que la semana pasada planteó un reportaje publicado por The New York Times. Una investigación periodística sostiene que al menos una decena de políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría vinculados a Morena, habrían buscado acercarse discretamente a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes de su propio partido. La nota no dice que Estados Unidos los haya citado ni que los haya acusado formalmente. Lo que plantea es que algunos de estos políticos, que están preocupados por convertirse en objeto de futuras investigaciones, pues dijeron, ¿sabes qué? Permíteme adelantarme y mejor empiezo a cooperar por iniciativa propia, que es el famoso sálvese quien pueda. Este reportaje está basado en 8 fuentes que, según el periódico, participaron en esas conversaciones o que tuvieron conocimiento directo de ellas. Obvio que todas permanecen en completo anonimato, pues debido a la sensibilidad del tema. Aquí vale la pena hacer una precisión relevante, y es que el uso de fuentes anónimas no convierte automáticamente una investigación en falsa. Y sí lo quiero precisar porque de pronto me di cuenta ahí en la conversación pública que el que esta información provenga de fuentes no reveladas es sinónimo en automático de que no es cierto. Y no hay cosa más falsa. De hecho, el periodismo de investigación internacional funciona muchas veces así, sobre todo cuando se trata de temas de corrupción, crimen organizado o seguridad nacional. Pero también es cierto que al no conocer la identidad de las fuentes y no poder revisar las pruebas que dicen haber visto, uno como lector tiene que entender exactamente qué está leyendo. Y está leyendo, en este caso, si es que lo leíste, o en este caso que yo te lo estoy platicando, que sepamos que es un reportaje sustentado en testimonios reservados, no sustentado en una sentencia judicial. Según el reportaje, la información que compartieron son datos sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, también los esquemas de corrupción, de financiamiento irregular de campañas, cosa que no nos sorprende para nada, y de redes de protección política que, pues bueno, ¿verdad? También, lastimosamente, no nos sorprende para nada. Esta es información que, de ser cierta, podría alimentar las investigaciones que distintas agencias en Estados Unidos llevan meses desarrollando sobre funcionarios mexicanos. El reportaje recupera varios casos que ya veníamos escuchando y también que yo he abordado aquí en el programa. Menciona nuevamente a Alfonso Durazo,
a Américo Villarreal y a Marina del Pilar dentro del contexto de la presión que Estados Unidos ha venido ejerciendo sobre distintos gobernadores. Pero ojo, porque el reportaje no dice que ellos formen parte de los políticos que fueron a ofrecer información. O sea, el Américo, Alfonso y Marina no están en, digamos que la canasta de los políticos que fueron corriendo a Estados Unidos a empezar a soltar la sopa. La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la investigación y cuestionó que estuviera construida sobre fuentes anónimas. Dijo que su gobierno no tiene ninguna información que confirme esos supuestos acercamientos y recordó que Alfonso Durazo incluso envió una carta negando cualquier investigación en su contra. Además, planteó la posibilidad de que este tipo de publicaciones formen parte de una estrategia política desde sectores de la derecha estadounidense para influir tanto en las elecciones intermedias de Estados Unidos que se van a llevar a cabo este próximo noviembre, como en el proceso electoral mexicano del próximo año 2027. Por su parte, Morena hizo prácticamente el mismo planteamiento. Su dirigencia rechazó el contenido del reportaje, habló de una narrativa impulsada por la ultraderecha y sostuvo que no existen pruebas públicas que respalden los señalamientos. Del otro lado, la oposición hizo exactamente lo contrario. El PRI dijo que el reportaje demostraba que dentro de Morena ya habían comenzado a delatarse entre ellos. Hay un detalle que, en mi opinión, merece más atención, y es que uno de los coautores del reportaje es Steve Fisher, que es uno de los periodistas que anticipó, y de forma bastante correcta, las investigaciones que tenían en Estados Unidos relacionadas con Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa. Este periodista traía esta información antes de que esos temas explotaran públicamente. Aunque eso no significa que todo lo que publique sea automáticamente cierto. De hecho, pues sí, sería sumamente irresponsable de mi parte decirlo, pero sí significa que no estamos hablando de un periodista que apareció ayer, así que de repente dijo, ay, déjame escribo estas ocurrencias que me vinieron o que escuché en el pasillo, y tampoco estamos hablando de un medio cualquiera lanzando una ocurrencia, estamos hablando de un periodista sumamente serio que aparte está lanzando un reportaje en un medio muy serio como lo es el New York Times. Y aquí es donde lo que hemos repasado programa tras programa cobra sentido. Y cobra sentido, y también lo quiero poner porque de pronto he escuchado muchos comentarios que dicen, ¿por qué habla tanto de Estados Unidos? Porque tenemos que hablar sobre esto. Todo lo que yo les he dicho de estas consignas, de los discursos, si vemos los últimos 4 programas, es lo que les he estado yo actualizando semana tras semana. Ahorita ya cobra sentido y relevancia porque esta publicación llega después de las declaraciones de Trump, de J.D. Vance, de la zarina antidroga Sarah Carter, ¿se acuerdan que les platiqué? Y de lo que les conté la semana pasada del director de la DEA. También de los múltiples chismes de revocaciones de visas, de las investigaciones sobre funcionarios mexicanos y de toda una narrativa que Washington lleva semanas construyendo alrededor de los llamados narcopolíticos. Que si prueba el reportaje que Morena tiene vínculos con el crimen organizado, la respuesta es no. Que si este reportaje prueba que esos 10 funcionarios realmente existan o que hayan colaborado con Estados Unidos, tampoco. Hoy eso sigue siendo una afirmación periodística sustentada en fuentes confidenciales y no en un hecho acreditado judicialmente. Pero este reportaje sí deja una pregunta enorme sobre la mesa. Si realmente dentro del partido gobernante hay políticos buscando protegerse, entregando información sobre sus propios compañeros. Porque entonces el problema ya no sería únicamente la presión que viene desde Washington. Sería que el miedo empezó a instalarse dentro de la propia clase política mexicana. Y en el caso particular de Morena podría significar el desfondamiento del movimiento. Y permítanme explicarles por qué. La forma en la que funciona el sistema de justicia de Estados Unidos cuando tú te pones a dar información. Pues si tú eres, digamos que un gobernador, vamos a poner el ejemplo puntual, tú eres un gobernador de un estado. A Estados Unidos le va a valer 3 kilos, sí, pues le puede importar. Pero si le pasas, no sé, digamos que el dato de quién fue tu secretario de gobierno o quien estuvo encabezando la Secretaría de Economía de tu estado, pues Estados Unidos va a decir, qué padre, pero el tema es que yo te tengo a ti como gobernador dándome información. Y la información que yo quiero es una que me lleve a un pez más grande. Entonces, sin yo decirles mucho, si tú eres un gobernador dando información, ¿cuál es el pez más grande?
Ahí se los dejo como trivia para que discutan en sus casas. Muy bien. Mientras estábamos todos, me incluyo, desde luego, celebrando y con justísima razón un pase histórico a octavos de final, pues tuvimos novedades del Temec. Novedades, no tan novedades, porque como les estuve anticipando aquí durante semanas, era algo que se dejaba entrever. Simplemente, pues ya lo tenemos ahora sí que muy claro y sobre la mesa. Y es que el Temec oficialmente acaba de entrar en una nueva etapa y sí, el anuncio sonó bastante alarmante, de tal forma que lo primero que debo decirles es que el tratado no se acabó, no desapareció, no se rompió y tampoco Estados Unidos se salió. Lo que sí pasó es que Estados Unidos decidió no extender el Tratado del Temec automáticamente por otros 16 años. Esta es una decisión que estaba prevista desde que se firmó el acuerdo y que en la práctica realmente abre la puerta a una renegociación. Digamos que es como cuando tienes un contrato de renta, lo tienes que renovar y una de las partes dice, a ver, espérame tantito, no sé si te quiero firmar otros 16 años de renta, primero me gustaría sentarme a revisar las condiciones. Bueno, eso exactamente es lo que está pasando. Para entender este episodio de la novela del Temec, por no decir novelón, que qué bruta, cómo VIX, aprovechando ahorita el tema del Mundial, aprovecha para estar anunciando novela tras novela en su plataforma de streaming, que por cierto está fatal. Fatal. Yo sí le hice caso a Cristian Castro en Bata que adquiriera el plan mundial a 200 o 300 pesos, no me acuerdo, pero qué mugrero de aplicación. Ya, ahí está mi queja. Ok, regresemos a la novela del Temec y hay que regresar al 2020, cuando entró en vigor el Temec para sustituir al viejo Telecán. Este tratado incluyó una especie de fecha de revisión en donde los tres países, acuérdense, Canadá, Estados Unidos, México. Lo hago así porque estoy como que imaginándome el mapa de que Canadá, Estados Unidos, México. Aquí yo ya estoy aquí coproduciendo. Bueno, Canadá, Estados Unidos y México acordaron que 6 años después se sentarían a evaluar si querían extenderlo automáticamente por otros 16 años. Si los tres países decían, sí, órale, sobres, renovamos, pues bueno, asunto resuelto. Pero si uno solo decía que no, entonces comenzaba un proceso de revisiones anuales hasta intentar llegar a un nuevo acuerdo. Y bueno, el país que dijo, dice mi mamá que siempre no, fue Estados Unidos. Y aquí está el matiz importante, porque Estados Unidos no está diciendo, ya no quiero el Temec. No, lo que está diciendo es, yo quiero un Temec distinto. La neta, un Temec que les favorezca más a ellos. Y es que la administración de Trump quiere aprovechar este mecanismo para renegociar capítulos que ellos consideran que están desactualizados y aparte obtener condiciones más favorables para la economía estadounidense antes de comprometerse con otros 16 años de tratado. Ahora, ¿qué es lo que quiere cambiar Estados Unidos? Bueno, principalmente todo aquello que encaja con la filosofía económica de Trump. Recuerden que la filosofía económica de Trump consiste en fortalecer la manufactura estadounidense, endurecer las reglas de origen para que los automóviles tengan todavía más componentes hechos en Estados Unidos, revisar las cadenas de suministro y reducir la dependencia comercial respecto de China. O sea, en otras palabras, la lógica de America First ya no solo se refleja en la aplicación de los aranceles, ahora también empieza a meterse en los tratados comerciales. Y la pregunta del millón, ¿qué significa eso para México? De entrada, que sepan, nada cambia mañana, no. Los camiones siguen cruzando la frontera, las exportaciones siguen entrando con las reglas actuales del tratado y el tratado pues continúa funcionando exactamente igual. Pero sí cambia algo muy importante, la certidumbre. Porque las inversiones grandes y las inversiones que realmente necesitamos en México, dado que tenemos una economía extremadamente estancada, o sea, que sepan que la situación económica en México está por los suelos, pues no las van a hacer pensando en el próximo mes. Las inversiones
realmente significativas, así las chonchas, las que queremos, se hacen pensando en 10, 15 o 20 años. Y cuando el principal socio comercial del país, que es Estados Unidos, dice, vamos a revisar las reglas cada año, pues inevitablemente aparecen muchas dudas. Y claro, eso sin hablar de cómo México se ha metido tremendos autogoles con reformas como la reforma judicial que atraen todo menos inversión. Justo por eso el gobierno mexicano ha tratado de bajarle como que varios decibeles a la discusión. La presidenta insistió en que este mecanismo estaba contemplado desde el principio y que el tratado sigue vigente. Marcelo Ebrard, por su parte, fue todavía más claro al explicar que lo que empieza ahora no es una renegociación total, sino una serie de revisiones enfocadas en los temas donde alguno de los tres socios considera que hay que hacer ajustes. La primera reunión técnica, de hecho, está programada para este mes y yo espero que les vaya muy bien. Ahora bien, sí hay un sector que estará siguiendo estas conversaciones casi minuto a minuto, y estoy hablando del sector automotriz. Fíjense que México se ha convertido en una potencia para fabricar vehículos y autopartes gracias precisamente a la integración con Estados Unidos y Canadá. Si Estados Unidos logra imponer reglas más estrictas para obligar a que una mayor parte del contenido se produzca dentro de Estados Unidos, eso podría modificar costos, cadenas de suministro e incluso decisiones de inversión. Esto no significa que las plantas se vayan a ir mañana, pero sí que el tablero empieza a moverse. Canadá, por su parte, también entra en esta negociación. Tiene sus propios acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero tampoco quiere abandonar el tratado. Los tres países tienen demasiado que perder si la integración económica se rompe. Y hablemos de Estados Unidos, pues más si Estados Unidos quiere tener esta lucha frontal con China, pues como que, chico, nos necesitas. El objetivo más bien es, digamos que encontrar un nuevo equilibrio, aunque eso, por supuesto, siempre suena más fácil de lo que realmente es. Si me preguntan, el verdadero mensaje de fondo es que el TEMEC nació para dar estabilidad a Norteamérica y bueno, hoy el tratado sigue vivo, pero entra en una etapa donde la estabilidad deja de estar garantizada y empieza a depender de una negociación política que puede durar años. Y que sí, la verdad es que la situación económica de México es muy distinta a la de Estados Unidos y a la de Canadá. Tenemos una dependencia económica con Estados Unidos. Es una de las discusiones como más interesantes en los últimos años, también frente a la falta de una política industrial. Y ahí es donde empieza una discusión muy interesante respecto al rol que debe jugar México frente a Estados Unidos, frente a Canadá, pero también frente a otras potencias como China. Da para todo otro tema. El punto es que, bueno, pues ya sabíamos un poco cómo venía el trancazo del TEMEC y ahora pues les tocará negociar y también le tocará a México poner de su parte, porque que sepan, por ejemplo, en tema energético hemos fallado en varias cosas del tratado y nos hemos metido en varias bronquillas. Así que, digo, eso fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya no, como que se ve que sí entendieron de que no estamos para ponernos a las patadas con Sansón. Así que bueno, yo les seguiré actualizando aquí el TEMEC conforme tengamos más noticias. Y hablando de noticias, fíjense que hay casos que se vuelven nota porque tienes una denuncia y hay otros casos en donde tienes una evidencia tan contundente que cambia por completo la conversación. Y eso fue lo que ocurrió con el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Resulta que hace unos días comenzó a circular un video captado por una cámara de seguridad en donde se observa cómo el exdirector de Pemex, Víctor, agrede físicamente a su esposa. Les dejamos aquí unos fragmentos del video para que conforme yo les relate esta nota, ustedes lo vean. Este video provocó la apertura de una investigación por violencia familiar, pero aparte colocó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a una prueba de demostrar que su discurso sobre la defensa de las mujeres también aplica cuando el señalado pertenece a su propio círculo. La agresión no se llevó a cabo cuando el video se hizo viral, es decir, no fue el pasado mes de junio. De hecho, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo. En el 15 de marzo
Víctor Rodríguez Padilla todavía era el director general de Pemex. Este video terminó convirtiéndose en la evidencia pública que detonó toda la reacción institucional. Y es que esta historia no empieza con el video. Empieza con la decisión de María Felicia Jiménez de hacerlo público. Ella explicó que durante meses buscó protección institucional y que sintió que no la encontraba. En un mensaje dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, pidió ayuda para ella y para sus hijos porque, según su testimonio, tenía represalias debido a la influencia política de su esposo. Además, aseguró que la violencia no había sido únicamente física, como suele ser. Habló también de violencia psicológica, económica, intimidación, aislamiento y de haber perdido incluso su vivienda, su empleo y la convivencia con sus hijos. En otras palabras, ella dijo que decidió romper el silencio porque guardar silencio le parecía más peligroso. Después de la difusión del video, la Fiscalía de Morelos abrió una investigación por violencia familiar y, al momento que sepan, no existe una sentencia, ni una orden de aprehensión, ni una imputación formal contra Rodríguez Padilla. El proceso sigue en etapa de investigación. Ahora, el problema para el gobierno no fue únicamente el video, también fue el manejo político posterior. Porque después de dejar la dirección de Pemex, o sea, el Víctor, sin saber el tema del video, ¿ok? A él le dieron gas de Pemex. Se lo acaban de dar hace nada. Y en ese momento comenzó a mencionarse que iba a llegar al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEEL. Incluso apareció en actividades relacionadas con ese organismo, lo que hizo pensar que simplemente cambiaría de oficina dentro del mismo gobierno. Ahora, cuando estalló el escándalo, vino una cadena de versiones. Primero se dijo que sí estaba contemplado para agarrar y asumir este puesto, después que el nombramiento aún no era oficial y finalmente el gobierno confirmó que no iba a ocupar ese cargo ni ningún otro dentro de la administración pública. Justo esa sucesión, digamos como que de rectificaciones, fue la que terminó alimentando la percepción de que la respuesta institucional fue más reactiva que preventiva. La propia presidenta fue como que endureciendo su postura conforme avanzaban los días, porque primero dijo que lo importante era que existiera una denuncia formal para que las autoridades actuaran. Pero después de hacerse públicas estas imágenes, pues cambió el tono por completo. Aseguró que no habría protección para el exdirector de Pemex, que debía aplicarse todo el peso de la ley y confirmó que no volvería a ocupar un cargo público. El mensaje va como que más allá de Víctor, si lo analizamos así como que entre líneas, porque cuando se da ese mensaje, es también decirle a todos y a todas que nadie tendría trato preferencial por haber formado parte del gobierno. También la Secretaría de las Mujeres informó que estableció contacto con la víctima para ofrecerle acompañamiento y apoyo. Pero aquí también hay otra crítica, porque muchos cuestionaron que esa ayuda llegara únicamente después de que el video se volvió un escándalo nacional y no desde el momento en que la denunciante buscó protección por primera vez. Y si me preguntan, ahí está el verdadero fondo del caso, porque a ver, este ya no es solamente un expediente sobre violencia familiar, que vamos a decirlo como es. Hay un montón de expedientes relacionados con violencia familiar en este país. Este más bien es una prueba de consistencia institucional. Es cuando nos preguntamos si las instituciones reaccionan igual cuando el presunto agresor es un ciudadano cualquiera que cuando se trata de un funcionario poderoso. Y no nada más de un funcionario poderoso, porque la esposa lo denunció y no le hicieron nada, sino que las instituciones reaccionen cuando se tenga contenido audiovisual que tenga la capacidad de hacerse viral, de convertirse en nota y entonces sí voltear a ver el problema y decir en la torre, ¿qué hacemos? Porque los discursos sobre proteger a las mujeres, la verdad, son bien fáciles de construir. Lo que sí es difícil es sostenerlos cuando el costo político cae sobre tu propio gobierno. Así que al final el video no solo exhibió una agresión del exdirector de Pemex, sino que también obligó al gobierno a demostrar que la justicia no depende del cargo que alguien ocupó ni la cercanía que tuvo con el poder. Y esa prueba, si me preguntan, más allá de los discursos, me parece que apenas empieza.
Ok, vámonos al tema de la discusión del derecho a la ciudadanía estadounidense, porque justo yo estoy relacionando todo con el mundial. Qué raro. He visto como que últimamente una discusión muy latente respecto a la migración, el derecho de ser ciudadano en un país o no, muchos comentarios sumamente racistas. Ahí de pronto uno se da cuenta que ciertos como que analistas de deportes o comentaristas, de pronto ahí les falta como que una buena lectura, una buena clase de derechos humanos, derecho a la migración, de ciudadanía, porque de pronto como que empiezan a sacar unos comentarios que digo, Jesús Cristo. El tema es que en Estados Unidos hay toda una discusión que va muchos años sobre este derecho de que naces en cielo estadounidense, en cielo. Ay, pues ¿cómo? O sea, que naces en territorio estadounidense y eres automáticamente estadounidense, ¿no? O sea, tienes la ciudadanía. Para todo este caso, que justo la semana pasada tuvo una actualización, es importante que recordemos que el 20 de enero de 2025, que recuerden, fue el primer día del nuevo mandato de Trump, él firmó una orden ejecutiva con la intención de restringir la ciudadanía por nacimiento para ciertos bebés cuyos papás estuvieran en Estados Unidos de manera indocumentada, con permisos temporales o sin residencia permanente. Es decir, los hijos de tu amigo que se fueron a esconder a Estados Unidos sin permiso, no porque tenían una visa turista y ahí tuvieron a su hijo o a su hija para tener la ciudadanía estadounidense, pues iba a estar un poco en jaque. Ahora, mucha gente creyó que la Corte Suprema ya le había dado la razón y la verdad es que no. Lo que hizo la Corte Suprema fue resolver un tema completamente distinto. Ellos no decidieron si la orden de Trump es constitucional o no. Lo que resolvieron fue hasta dónde puede llegar un juez federal para bloquear una política presidencial en todo el país. Es decir, la Corte Suprema discutió el procedimiento, pero no el fondo del asunto. La pregunta de si un presidente puede eliminar por decreto la ciudadanía por nacimiento sigue sin respuesta definitiva. O sea, mientras ese debate constitucional continúa en los tribunales, la orden ejecutiva no ha podido aplicarse de manera general, así que la ciudadanía por nacimiento sigue plenamente vigente. Si un bebé nace hoy en Estados Unidos, sigue siendo ciudadano estadounidense bajo las reglas actuales. Trump, por supuesto que no se quedó callado. Después de conocer la decisión, escribió que aunque la Corte mantuvo vigente la ciudadanía por nacimiento, ahora el Congreso podría cambiarla mediante una ley. Incluso aseguró que ya no sería necesaria una reforma constitucional. Ahora, muchos dicen que eso no es posible y de hecho es una discusión muy latente en Estados Unidos. Así que por ahora la realidad es bastante más simple que todo el ruido político alrededor de este tema. La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos no ha desaparecido, sigue vigente y lo que existe es una disputa sobre si debería cambiar en el futuro y sobre quién tiene el poder para hacerlo, porque esta discusión realmente ya dejó de ser solamente migratoria. En el fondo es un debate sobre hasta dónde puede llegar un presidente para reinterpretar la Constitución sin cambiar una sola palabra de ella. Y justo esa respuesta todavía no la tiene nadie y es la respuesta que muchos están buscando. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, la guerra entre Rusia y Ucrania acaba de abrir un frente completamente inesperado y el frente inesperado es México. Y no porque nuestro país esté participando en el conflicto, sino porque el gobierno ruso lanzó una acusación que involucra directamente a los cárteles mexicanos, así como lo escuchan. Ahí les va cómo está el asunto. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el gobierno de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, estaría colaborando con organizaciones del narco de América Latina, incluidos cárteles mexicanos, dizque para introducir drogas en Europa y entonces obtener recursos, o sea, hace dinero para financiar parte del esfuerzo de guerra. De acuerdo con la versión rusa, el esquema funcionaría más o menos así. La droga sale de América Latina, llega al puerto de Odessa, que está en Ucrania, y desde ahí será distribuida hacia distintos países europeos como Polonia, Rumania o Moldavia. Rusia sostiene que la guerra ha debilitado algunos controles y que eso habría convertido a ciertos puertos ucranianos en rutas sumamente atractivas para el crimen organizado. Pero esta acusación va todavía más lejos. O sea, ustedes no crean que dijeron nada más esto y de que pitch out, ya me voy. No.
El Kremlin asegura que no solo hay tráfico de drogas, sino un intercambio de beneficios, que los cárteles tendrían acceso al mercado negro de armas generado por la guerra y que Ucrania recibiría recursos económicos derivados del narco para sostener parte de sus operaciones militares. Aparte, hablan del fentanilo y que hay un supuesto interés por expandir ese mercado hacia Europa ante el endurecimiento de los controles en Estados Unidos. Ahora, aquí está la parte clave de lo que dice Rusia, y es que no presentaron pruebas públicas, o sea, no mostró ningún tipo de documento, decomiso, investigación judicial, no sé, testimonios verificables o de perdido identificar qué cárteles mexicanos estarían involucrados en lo que acusan. La verdad es que Rusia, de forma muy ligera, lanzó una acusación que me parece gigante, sin evidencia que permita corroborarla de manera independiente, lo cual importa mucho porque en una guerra la información también es un arma. La respuesta de Ucrania llegó prácticamente de inmediato. La Embajada de Ucrania en México rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como propaganda y desinformación del Kremlin. Según Ucrania, Rusia busca desprestigiar internacionalmente al gobierno ucraniano y entonces convertir a América Latina en un nuevo frente de su disputa geopolítica. Pero luego aquí viene el giro, porque Ucrania no solo dijo, claro que no, esto es sumamente falso, sino que respondió con otras acusaciones. Ucrania afirmó que en realidad existen investigaciones periodísticas sobre presuntos vínculos de redes rusas con el tráfico ilegal de armas destinadas a grupos criminales que están en Jalisco y en Sinaloa. O sea, en otras palabras, Ucrania aplicó el no somos nosotros, son ustedes. El problema es que al igual que Rusia, tampoco acompañó esa respuesta con expedientes judiciales, pruebas oficiales, testimonios, nada. O sea, tampoco aportaron nada que acrediten lo que están afirmando. Y entonces entramos al terreno donde más cuidado hay que tener y que me parece súper trascendental y que cada vez lo tengamos más presente, dado los tiempos que vivimos. Más allá de quien tenga la razón, hoy ninguna de las dos partes ha presentado evidencia pública suficiente para sostener acusaciones tan delicadas. Ahora, algo que a mí me parece relevante no es tanto la acusación en sí, sino el momento en que estas acusaciones aparecen, porque cuando estás tú en una guerra prolongada, como la que hoy atraviesa Ucrania y Rusia, y una donde la verdad cada vez resulta más difícil ganar únicamente en el campo de batalla, hay otra pelea, y es la pelea por controlar el relato, en donde buscas convencer a aliados, en donde con tu relato buscas aislar al adversario y por sobre todo buscas erosionar la credibilidad del de enfrente. Entonces, algo que desde luego ha cambiado con la apertura digital y la apertura a la información es que hoy las guerras también se libran con información. Y entonces, cuando empiezan a aparecer acusaciones internacionales de ese tamaño sin ningún tipo de prueba pública que lo respalden, más que sacar conclusiones, lo prudente de nuestra parte es entender que también estamos viendo una batalla por la narrativa. Y esto no aplica solamente a Ucrania y Rusia, aplica también muchísimo con Israel, aplica muchísimo con Estados Unidos, aplica muchísimo con Irán, aplica muchísimo en todos lados. Para que, no sé, de pronto antes de ponernos como que todos muy pasionales a agarrar lados, siempre tengamos bien presente que la forma en la que manipulan el relato y la narrativa es una que en muchas ocasiones no dimensionamos, es gigante y que al final, sí, la información que recibimos muy seguramente viene catada para cumplir cierto u otro fin, en donde el fin último que deberíamos de buscar es que la información siempre esté buscando esclarecer la verdad. Y bueno, un poco ahí con esclarecer la verdad. Fíjense que tenemos novedades en el misterioso caso de la captura, secuestro del Mayo Zambada. El periodista Luis Chaparro reveló una serie de fotos inéditas que fueron tomadas el mismo día en que el Mayo y Joaquín Guzmán López aterrizaron en Estados Unidos el 25 de julio de 2024. Previo a seguir con este tema, si acabamos de
escuchar la fecha que les acabo de decir, 25 de julio de 2024. Esto nos habla de que en Sinaloa, los sinaloenses llevan 2 años viviendo un verdadero terror. Y desde aquí les mandamos un enorme abrazo y les recordamos que el tema de Sinaloa es uno que vamos a seguir abordando y que bajo ninguna circunstancia podemos olvidar. Dicho esto, las fotos se dice que permanecieron bajo resguardo de las autoridades estadounidenses y pues hasta ahora evidentemente no habían salido a la luz. Ahora, las fotos no crean que cambian la historia, porque no la cambian, pero sí nos dejan ver por primera vez cómo fue el operativo desde adentro. Y es que estas fotos, que aquí a continuación corre mi apoyo audiovisual, estas fotos muestran justo el momento en donde el avión, que por cierto era un Beechcraft King Air 90, que el avión como que tocó la tierra y cómo desde ese instante queda clarísimo que las autoridades ya estaban esperando. O sea, estaban esperando a que se bajaran estos hombres, así que obvio no fue un operativo improvisado. Antes de que se abriera la puerta del avión, ya tenían ahí varias unidades federales que lo rodeaban y esto confirma que el dispositivo de seguridad estaba perfectamente preparado para recibir a los que iban adentro del avión. Después se observa en las fotos aquí al Mayo que está descendiendo por su propio pie, que está esposado y bajo custodia de agentes estadounidenses. Y casi al mismo tiempo baja Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, y cómo ambos son asegurados mientras el área queda acordonada para iniciar la inspección del avión. Para muchos, el detalle más relevante de estas fotos es que por primera vez se documenta visualmente que participó el FBI. O sea, hasta ahora sabíamos por investigaciones periodísticas y documentos judiciales que la agencia había estado involucrada en el operativo. Pero bueno, una cosa de pronto es leerlo y otra muy distinta ya es verlo. Otro elemento bien interesante es que también podemos ver por dentro del avión. Como pueden ver, les gustaban los rufles. Yo no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa, pero como que luego estas cosas me generan demasiada como curiosidad. Yo también cuando veía lo que estaba dentro de la casa del Mencho era como, ¿qué hacían? Siempre me quedaba cuando me acuerdo perfecto porque luego ya la encontré uncensored, de que había una oración al lado de una virgen, algo religioso, y yo era como, ¿qué rezarán? Me encanta ver. Yo les digo cuando me di cuenta la primera vez que era de que, como que, no sé, qué raro. Pues yo creo que es morbo. Cuando Jenny, my queen, Jenny Rivera. ¿Ya vieron Jenny cómo paró todos los goles en la portería? Ponme aquí a mi Jenny. Te prometo discreción ante la gente. Bueno, cuando Jenny, porque yo fui al último concierto de Jenny, a mí me tocó cañón cuando dicen que desapareció. Yo me acuerdo muy bien dónde estaba. Y me acuerdo de verdad ver como, esa foto del pie con las uñas rojas nunca la olvidaré. Vive como permanentemente en mi mente. A ver, ya, regresando al tema. Ya vieron los rufles, ¿no? Bueno, los rufles no es lo importante, aunque es como, ay, qué rico unos rufles así con botanera, limoncito, deli. Bueno, lo verdaderamente importante es que estas fotos confirman muchas cosas que ya sospechábamos. La primera cosa que confirma es que el Mayo y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, llegaron juntos al Gabacho en el mismo avión. Después, que el operativo estadounidense estaba listo antes del aterrizaje y que la FBI participó directamente en la recepción de ambos. Pero también dejan intactas las preguntas más importantes de todo este caso. Porque estas fotitos empiezan cuando el avión ya está en Estados Unidos. No, pues chido. Necesitamos saber qué pasó en México. Y es que hasta ahorita no sabemos quién pilotó la nave, cómo fue que convencieron al Mayo de subir. Si es que lo convencieron, a lo mejor el Mayo dijo, no, yo me entrego. Luego, ¿qué pasó durante el vuelo? Tampoco no sabemos si realmente fue una víctima de un secuestro como sostiene la defensa del Mayo o si existió algún tipo de acuerdo previo. O sea, el misterio más grande en todo este caso sigue exactamente donde estaba. Así que ahora conocemos mucho mejor cómo terminó la operación, pero seguimos sin saber realmente cómo empezó.